mexicano, la máxima norma que nos rige es la Constitución Política Mexicana, la cual establece en su artículo primero, párrafo segundo, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahorita se veía pues que los tratados internacionales adquieren el rango de norma constitucional y se deben de cumplir como si fuera la Constitución. Por lo tanto, aunado a nuestra Constitución en materia de derechos humanos, también se considera norma fundamental los tratados internacionales. Adentrándose en la materia que nos interesa para esta plática, las normas que regulan la justicia indígena en principio las debemos encontrar en nuestra Constitución y obviamente en los tratados internacionales, por lo que cualquier norma que violente estas disposiciones o acto de autoridad que las infrinja serán consideradas inconstitucionales y además contrarias al derecho internacional, y también es considerado inconstitucional cualquier omisión que el Estado realice en relación a los ordenamientos internacionales, como lo veremos posteriormente y muy rápido. De la Constitución Política Mexicana, la Constitución Política Mexicana en su apartado A nos mandata en síntesis. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia la autonomía para decidir sus formas internas, aplicar sus propios sistemas normativos, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos, prácticas tradicionales a las autoridades, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Y de aquí surge obviamente la Ley Federal de Derechos de Lenguas Indígenas. Acceder con respeto a las normas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en los derechos adquiridos. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho. Como se desprende de esta disposición constitucional, son diversos los derechos que nuestra Carta Fundamental les brinda a la población indígena. Sin embargo, en una gran extensión de nuestro país han sido, desgraciadamente, y hay que decirlo muy claro, letra muerta. En el caso concreto de Sinaloa, esto se agrava en una forma alarmante. Las disposiciones contenidas en la Constitución no se cumplen, pues no obstante que dentro de la Constitución Política Estatal, en el artículo 13 bis, exista un refrito del artículo 2 constitucional, no contamos con disposiciones reglamentarias de estos preceptos, pues solamente existen normas aisladas que regulan algunos aspectos legales relacionados con los indígenas, como es el caso de la obligación de contar traductores dentro del procedimiento penal, lo cual tampoco se respeta. O sea, no importa que exista esta norma dentro del Código Procesal Penal, pero no se respeta el hecho de contar traductores. Y esto no se respeta porque el pretexto es que no hay presupuesto para tal caso, por no existir los traductores en las diversas lenguas que se hablan en nuestro estado. En Sinaloa no existe ley indígena. La Facultad de Derecho desde el 2004 presentó una iniciativa de ley indígena. Han pasado legislaturas y más legislaturas. Desgraciadamente el señor diputado, representante de la Comisión de Asuntos Indígenas, no señaló nada sobre la ley indígena y no dijo por qué no existe ley indígena en el estado de Sinaloa, aunque nosotros sabemos por qué no existe ley indígena, por los grandes intereses de los grandes terratenientes, de las grandes extensiones de tierras que manejan aquí en Sinaloa la agricultura, lo cual para ellos sería muy negativo que existiera una ley indígena. Con el objeto de minimizar la ley indígena, el PRI también presentó una iniciativa de ley indígena ubicándose solamente en los derechos de cultura indígena, pero no se refería nada a las cuestiones de los derechos laborales de los indígenas. También desde el Partido Acción Nacional en el 2012, también para darle la vuelta a la emisión de una nueva ley, a la emisión de la ley indígena presentada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, también de la misma manera presentó otra iniciativa, la cual también elude la cuestión de los derechos laborales de los indígenas, como si esto no tuviera ninguna importancia. No se ha dicho nada en este evento, las autoridades que participaron no confiesan que en Sinaloa no hay ley indígena, lo cual es muy grave, porque está omitiéndose el mandato constitucional señalado en el artículo 2 constitucional y los tratados internacionales, y al hacer una omisión en el Congreso del Estado, se está violentando la Constitución. Si analizamos el referido artículo 2 constitucional,
vemos que es completamente nugatorio en el estado de Sinaloa, de acuerdo a lo siguiente. Por lo que hace decidir sus formas internas de convivencia, de organización social, económica, política y cultural, el Estado no reconoce dentro de su estructura institucional formas de organización política diferentes a los partidos políticos reconocidos por la ley electoral del propio Estado. De esta manera, si una organización indígena decide participar dentro del sistema electoral institucional, deberá cumplir con los requisitos que marca la ley electoral para el Estado de Sinaloa, para toda la población, ya que no contiene algún apartado en materia de organización política indígena, para que de esta forma se les dé oportunidad a los indígenas en sus organizaciones de participar mediante organizaciones propias en las decisiones de gobierno. Para formar un partido aquí en Sinaloa se requiere el 2% del total de la votación. Difícilmente los indígenas lo obtendrían en el estado de Sinaloa. Y es por eso que también la ley indígena marca la posibilidad que organizaciones indígenas puedan participar en los eventos electorales, pero esto le tiene miedo el Congreso del Estado, y eso no se dijo. En lo referente a la organización económica propia de los indígenas, no se han creado formas de financiamiento de manera institucional que apoyen a los indígenas, por lo que si pretenden obtener financiamientos, tendrán que acudir a las instituciones crediticias que presten servicios al público en general, mediante las cuales les resulta imposible obtener créditos a este sector de la sociedad. Máxime si estamos claros que la mayoría de los indígenas que radican en el Estado vienen de poblaciones establecidas fuera del mismo, siendo de esta manera muy lejanos a reconocérseles como sujetos de crédito. En lo referente a la aplicación de sus propios sistemas normativos, en la regulación y solución de sus conflictos internos, en Sinaloa no se reconocen más sistemas normativos que los que se le aplican a la población en general. Y al no existir una ley indígena que dé las bases para la construcción de sistemas normativos propios dirigidos a los indígenas, las autoridades jurisdiccionales, a resolver los conflictos que se susciten en las poblaciones indígenas, aplican la ley como al resto de la población no indígena. Si bien es cierto que los indígenas lloremes eligen a sus gobernantes de conformidad con su normatividad interna, la realidad, y hay que hablar claramente, la realidad es que sus gobernadores en la mayoría de los casos solo se les toma en cuenta, y si no, aquí hay algunos gobernadores que no me dejarán mentir, solo se les toma en cuenta para algunas actividades partidistas o para actividades culturales, sin que se les tome en cuenta para la toma de decisiones de gobierno. Y es por ello que aunque los lloremes elijan a sus gobernadores de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, en todo momento, cuando existe algún conflicto, deberán acudir a las instancias de gobierno, pues las autoridades tradicionales tienen muy limitadas sus facultades de decisión. Por lo que se refiere a la preservación de las lenguas, evento es de lenguas indígenas, no contamos con instituciones que tengan con finalidad la preservación de las diversas lenguas que se hablan en la entidad. Y aunque en el gobierno del Estado pueda presumir que contamos con una universidad indígena, no se hace mucho en relación a la preservación y el enriquecimiento de las lenguas indígenas del sur, pues es nula su intervención. En Sinaloa existen más indígenas del sur que indígenas lloremes, y a los indígenas del sur no se les hace ninguna clase de consideración como pueblos indígenas, porque dicen que son trabajadores del campo. Alguna vez algún diputado del PRI, y yo no tengo ninguna afiliación partidista, nos indicó, es que si sacamos una ley indígena en Sinaloa, dándole derechos a los indígenas que vienen del sur, se nos va a llenar de indígenas el estado de Sinaloa. Vean nomás la mentalidad de nuestros señores diputados. De igual forma, los indígenas en la entidad no cuentan con un verdadero acceso pleno a la jurisdicción del Estado, ya que los juzgadores, por su propio desconocimiento, no toman en cuenta las costumbres y especificidades culturales, y en la mayoría de los casos, cuando se trata de algún juicio penal, no tienen intérpretes y defensores que tengan conocimientos de su lengua y cultura, llegando al extremo que por carecer de cantidades insignificantes para obtener el beneficio de la libertad bajo fianza y desconocer este beneficio, continúen privados de su libertad durante meses por delitos no graves. Claro, si hay un programa de la CDI muy importante, muy interesante, hemos participado en ese programa y otorga recursos para las libertades provisionales. Sin embargo, es un programa de la CDI, pero por lo que hace la justicia de Sinaloa no se está haciendo nada a este respecto. La ABI nace el 22 de mayo de 2001
como organismo público desconcentrado de la Secretaría de Educación y Cultura, llamada así en ese entonces, como una respuesta del gobierno del Estado ante los acontecimientos del EZLN, movimiento que sembró a todo el país. Sin embargo, el nacimiento de la Beli en aquel entonces fue una acción muy limitada, fue en realidad para cumplir y evitar un señalamiento en el estado de Veracruz sobre la atención hacia los pueblos indígenas, además de que ya venía por ahí gestándose precisamente un movimiento de varios compañeros indígenas enfocados a los temas de identidad y de lenguas para los pueblos de Veracruz. Digo, esto nace a la par con la reforma al artículo 2 de la Constitución. Tanto el movimiento como la reforma impactaron para que en Veracruz naciera la Beli. Esto es 2 años antes de que se promulgara la Ley General de Derechos Lingüísticos. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2007, se le hace una propuesta al gobernador del estado en aquel entonces para cambiar la situación administrativa de la Beli, para pasar de ser un organismo desconcentrado y transformarse en un organismo descentralizado. ¿Por qué? Porque sabemos que las instituciones no pueden caminar, no pueden hacer nada si su naturaleza administrativa no se los permite. Ese es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener el número de leyes que quieran, pero la esencia también está en la naturaleza administrativa de las instituciones. Y entonces renace la Beli como un OPD sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz. Esta transformación se da en el mismo año de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007. Algo que quiero enfatizar es que aun cuando se renace y se emite la Gaceta correspondiente, hubo 2 cosas ahí, una positiva y una negativa. La positiva fue que ya desde este ordenamiento, desde la Gaceta, queda perfectamente marcado que quien encabece la Beli tiene que ser un indígena. Es decir, no hay cabida en esta parte que luego dicen preferentemente. No, aquí no es preferentemente, aquí es indígena. Ya desde ahí está marcado. Y la parte, digamos, no tan ventajosa es que no se respetó el proyecto de reforma tal y como se había planteado. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, hicieron ahí sus transformaciones, sus adecuaciones, y bueno, lamentablemente no quedó como hubiéramos querido. Pero bueno, ya hay muchos referentes que de ahí nos permiten hacer nuestro trabajo. Entonces, con esto les quiero comentar que aun cuando la Beli nace antes de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley General para nosotros es fundamental. ¿Qué hemos hecho en Veracruz? Hemos hecho un recuento de todas las leyes que a nivel internacional, nacional y local nos permiten promover, estudiar, trabajar con nuestras lenguas indígenas. Ya muchos de estos ordenamientos internacionales ya han sido mencionados aquí. Yo quiero hacer un énfasis en la Ley General de Derechos Lingüísticos porque eso nos ha permitido, por principio, que la Beli se mantenga dentro de la estructura de gobierno. Es decir, en el artículo 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos mantiene la obligación de que los estados en sus órdenes de gobierno deben de atender, de acuerdo a sus competencias, a nuestras lenguas indígenas. Entonces eso es en parte lo que le da vida a la Beli, pero también algo muy importante. Nosotros en Veracruz no tenemos una ley estatal de derechos lingüísticos. Estamos tratando de promoverla, aun cuando la propia Ley de Derechos Lingüísticos habla de armonizar todo esto. Pero ha servido
para los últimos trabajos legislativos que se han podido hacer en la Cámara de Diputados. Es decir, para Veracruz, la Ley General de Derechos Lingüísticos ha servido para que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016 exista un apartado específico para la atención de los pueblos indígenas. Digo, esta ley no es la única. Todos los referentes internacionales, nacionales y estatales han sido también base. Pero esta en especial ha permitido que exista en el Plan Veracruzano de Desarrollo esa parte específica donde ya se nombra la atención de las lenguas indígenas como política pública, como política lingüística. Antes eso no existía en ningún Plan Veracruzano de Desarrollo. Entonces ya incluso existe ese apartado de manera específica. La otra es que ya contamos con la Ley de Derechos y Culturas Indígenas y también toma como referente esta Ley de Derechos Lingüísticos. Entonces, aun cuando no tenemos